Estamos en la tercera parte del curso La Pascua del Señor, que hemos titulado La glorificación de Cristo, que consistirá de 5 momentos: la resurrección de Jesús, la ascensión al cielo, la exaltación a la diestra del Padre, la unción con el Espíritu Santo y la donación del Espíritu Santo en Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues damos inicio entonces a esta tercera parte del curso, la glorificación de Cristo, y vamos a contemplar en esta primera sesión la resurrección de Jesús. Tenemos nuestro libro, Jesús de Nazaret, y en la página 259 tendremos una introducción muy importante que está sintetizada en nuestras láminas. Dice así: la resurrección gloriosa de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición apostólica, establecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada como parte esencial del misterio pascual, al igual que la cruz. La resurrección del Señor es un dato tan esencial que del creer en Cristo resucitado depende todo el valor de nuestra fe, como nos dice San Pablo en Primera de Corintios. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Consecuencia, estáis todavía en vuestros pecados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. De manera que la resurrección del Señor, que supera el campo de lo racional y entramos en este momento ya en el campo de la fe, sin embargo, aconteció en la historia porque tenemos testigos de la resurrección del Señor. Por eso decimos que la resurrección de Jesús es un acontecimiento trascendente porque ya no es de este mundo, pero al mismo tiempo fue un acontecimiento real con manifestaciones históricas comprobadas. Vamos a explicar cada una de estas partes. ¿Qué quiere decir que sea un acontecimiento trascendente? El hecho de la resurrección de Jesús es algo trascendente y excepcional. No fue un retorno a la vida terrena como pudo haber sido la resurrección de Lázaro. Lázaro propiamente no resucitó, Lázaro revivió porque volvió a la misma vida. La de Jesús no fue un retorno a la vida terrena, sino el paso de este mundo al Padre. Un paso a una vida más allá del tiempo y del espacio. Es un acontecimiento que no se sitúa ya en las dimensiones de nuestro mundo y por lo tanto de la experiencia ordinaria. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, porque nadie la vio ni la podían ver porque es un acontecimiento trascendente de otro mundo. Jesús resucitó por la acción soberana de la omnipotencia divina, no a la misma vida de antes, vida en un cuerpo corruptible, inmortal, en condiciones datables y localizables en este mundo, sino a una vida superior, a la vida de gloria, a otro mundo con un cuerpo humano, pero incorruptible, espiritual y glorificado. Para quien tenga mucho interés en saber cómo es el cuerpo glorificado, que supera toda nuestra imaginación, podemos leer la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15,
donde San Pablo explica perfectamente bien qué es la resurrección y el modo de la resurrección. Vamos ahora a la segunda explicación. ¿Por qué la resurrección de Jesús es un acontecimiento que llamamos real? Fue un hecho real comprobado por manifestaciones históricas. Y vamos a tener dos manifestaciones. Una, históricamente comprobada, fue el sepulcro misteriosamente abierto y vacío. En sí mismo, un sepulcro abierto y vacío no es una prueba directa de la resurrección de Jesús, pero fue un signo que los llevó a creer en una palabra que Jesús les había dicho, y una vez que Jesús se les aparezca resucitado, el enigma quedará solucionado. El segundo elemento históricamente comprobado fueron las apariciones de Jesús, por las cuales los discípulos tuvieron un encuentro vital con el Maestro vivo. Ellos fueron testigos de Jesús resucitado, vivo. Y fue para ellos una experiencia decisiva que los constituyó para siempre como testigos autorizados de Cristo resucitado. ¿Cómo podrían dar testimonio de Cristo resucitado si no hubieran tenido experiencia de Cristo resucitado? Y esa experiencia que tuvieron los apóstoles fue histórica, sucedió todavía en el campo de nuestra historia. De hecho, la fe de la primera comunidad se funda en el testimonio de hombres concretos, testigos de la resurrección de Cristo. Estas apariciones de Jesús, sin ser tampoco pruebas estrictamente rigurosas, porque es el testimonio que los apóstoles nos dejaron, sin embargo, fueron el vehículo adecuado para que los apóstoles creyeran en un maestro resucitado. Jesús les había dicho, moriré, pero a los 3 días resucitaré. Una cosa vieron el sepulcro abierto y vacío, y vieron a Jesús que se les aparecía. Otra cosa creyeron, que Dios lo había resucitado y lo había glorificado, como les había dicho. ¿Y cómo saben que es el mismo Jesús? Porque Jesús se muestra con un cuerpo humano que lleva las huellas de su pasión, pero que al mismo tiempo posee propiedades nuevas, las de un cuerpo glorioso. Pensemos cuando Tomás no cree y Jesús le dice, acerca tu dedo, acerca tu mano, toca las marcas de los clavos, acerca tu mano a mi costado para que veas que es el costado traspasado. Él se identifica como yo mismo que morí, soy yo mismo que resucité. No es una aparición lo que están viendo, lo que ustedes están viendo, porque a veces parecía que era, pero luego también era misterioso, porque desaparecía y aparecía de sus vidas. Entonces, este Jesús nos da muestras de que no está situado ya en el espacio ni en el tiempo, pero que puede hacerse presente a su voluntad, donde quiere, como quiere, cuando quiere y a quien quiere. La resurrección de Jesús fue obra de la Santísima Trinidad. Fue realizada por el poder del Padre que resucitó a Cristo su Hijo. El Espíritu Santo vivificó la humanidad muerta de Jesús y la llamó al estado glorioso de Señor y de Cristo. Y en cuanto al Hijo, Él mismo, como dice en el Evangelio de San Juan, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla de nuevo. Y la resurrección de Jesús, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? En nuestra vida es la que nos consigue la salvación. Leamos lo que dice el Papa Benedicto XVI en la vigilia de resurrección del año 2006. Dice, ¿en qué consiste propiamente eso de resucitar? ¿Qué significa para nosotros y para el mundo y la historia en su conjunto? Si podemos usar por una vez el lenguaje de la evolución, es la mayor mutación, el salto absolutamente más decisivo hacia una dimensión totalmente nueva que jamás se haya producido en la larga historia de la vida y de su desarrollo. Un salto a un orden totalmente nuevo que nos concierne a nosotros y que atañe a toda la historia. ¿Qué sucedió ahí?, se pregunta el Papa. Jesús ya no está en el sepulcro, está en una vida totalmente nueva. Está claro que este acontecimiento no es un milagro cualquiera del pasado, cuya realización podría ser en el fondo indiferente para nosotros. Es un salto cualitativo en la historia de la evolución y de la vida en general,
hacia una vida nueva futura, hacia un mundo nuevo que partiendo de Cristo penetra ya continuamente en nuestro mundo, lo transforma y lo atrae hacia sí. Pero ¿cómo puede llegar este acontecimiento hasta mí y atraer mi vida hacia Él? Porque la escritura y el conocimiento de Dios tiene que ver con tu vida. ¿Cómo puede llegar este acontecimiento de la resurrección de Jesús que estamos por estudiar? ¿Y cómo puede atraer tu vida hacia Él? La respuesta, en un primer momento, quizás sorprendente, pero completamente real, es la siguiente. Este acontecimiento me llega mediante la fe y mediante el bautismo. Vamos entonces a retomar una síntesis breve. Jesús resucitó a una vida nueva, en una situación trascendente, quiere decir que trasciende los límites del tiempo y del espacio, pero en una vida en la que Él voluntariamente eligió para hacerse los apóstoles. De manera que históricamente hubo dos elementos que hablan de Jesús resucitado, sin ser pruebas rigurosas de resurrección. Recordemos nuevamente, la resurrección de Jesús es un dato de nuestra fe, pero hubo momentos o situaciones históricas que ayudaron a desarrollar esa fe en los apóstoles y posteriormente en la primera comunidad cristiana. Esos dos elementos que vamos a empezar a estudiar fueron el sepulcro abierto y vacío y después las apariciones del resucitado. Empecemos con el relato del sepulcro abierto y vacío. Nuevamente, como siempre, tenemos las cuatro tradiciones evangélicas: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Los evangelistas sinópticos nos van a presentar datos comunes sobre el sepulcro encontrado misteriosamente abierto y vacío, el amanecer del primer día de la semana en el judaísmo, que es el domingo, que debería de ser también el primer día de la semana para el cristiano, porque es el día de la resurrección del Señor. Juan, por su parte, nos va a hacer una presentación teológica distinta, pero para eso tenemos que leer los cuatro relatos evangélicos, porque a partir de los cuatro relatos evangélicos y de la posible realidad histórica, tendremos una comprensión más profunda de este relato sobre la resurrección del Señor. Entonces, tomemos como punto de partida el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16 para ejemplificar la tradición sinóptica y después veremos la tradición de San Juan. Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice el evangelista: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado. Ya no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Ya que lo vean, vayan sin embargo a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, como les había dicho. Ahí lo veréis. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Una tradición probablemente muy cercana a la realidad. Llegar a la tumba donde ellas habían visto que se colocó el cuerpo del Señor, llegar a encontrarla abierta y tener una experiencia en la que Dios les comunica que no está ahí, que ha resucitado. Vayamos al capítulo 20 del Evangelio de San Juan para conocer la otra tradición. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículos 1 al 10. El primer día de la semana fue María Magdalena, no nos habla de otras mujeres, de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Entonces, ¿qué hizo?
Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. De manera que en la tradición sinóptica son las mujeres los testigos del sepulcro abierto y vacío, y en la tradición de San Juan van a ser María Magdalena, Juan y Pedro. Salieron Pedro y el otro discípulo, que es San Juan, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Subrayemos ese verbo. Vio los lienzos, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Se nota que ya cuando escribe San Juan su evangelio, Pedro tiene ya ese lugar de primacía cuando pone que el primer discípulo que llegó esperó a que llegara Pedro para entrar. Detrás llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio, subrayemos vio, los lienzos en el suelo. Pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado también en un lugar aparte, como una insistencia del evangelista en nadie se robó el cadáver, porque nadie que entra y roba tiene cuidado de ponerse a doblar el lienzo. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a su casa. Entonces, teniendo los relatos leídos, vamos a contemplar cuál fue la posible realidad histórica, lo vamos a sumar a la teología del misterio para tratar de dar una comprensión del relato. ¿Cuál es la posible realidad histórica del sepulcro abierto y vacío? Vuelvo a insistir, un sepulcro abierto y vacío no es prueba de resurrección, pero sí es signo de que Jesús, que había hablado de morir y resucitar, y resucitó. La posible realidad histórica, pues, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro el domingo con la idea de embalsamar el cuerpo de Jesús y lo encuentran abierto y vacío. Regresan a dar aviso a Pedro y los demás. Pedro y Juan y otros corren al sepulcro. Al entrar vieron que se encontraba vacío. Vieron las vendas y el sudario doblado, es decir, no fue un robo. Y los apóstoles regresan desconcertados. Pero lo que es importante en este momento es observar los verbos. Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser matado, pero al tercer día resucitará. Los evangelios dicen, ellos no comprendían lo que quería decir. Pero en este momento, cuando ellos llegan y ven el sepulcro abierto y vacío, ven que no está el cuerpo, ven las vendas y el sudario doblado aparte, creen que resucitó, creen en aquella palabra que Jesús les había dicho. Es decir, la fe en Jesús resucitado brotó de la vista del sepulcro. No vieron la resurrección, sino que viendo un signo que fue el sepulcro abierto y vacío, los llevó a la fe de que Jesús había resucitado. Cuando Jesús empiece a aparecerse el resucitado más adelante, el enigma va a quedar totalmente aclarado. Pero es muy importante esto. Nosotros, cuando vemos la Eucaristía, vemos una cosa, vemos un signo, pero nos dice la fe que un sacramento es un signo sensible de la presencia de Dios. Entonces, vemos una cosa, así como ellos vieron un sepulcro abierto y vacío y creyeron que Jesús había resucitado, nosotros vemos una hostia consagrada y ¿qué es lo que creemos? Que ahí está Jesús verdaderamente presente, realmente y sustancialmente, en su cuerpo y en su sangre, que se entrega por nosotros. Una cosa vemos en los signos, otra cosa creemos. Por eso decimos, el sepulcro abierto y vacío no es testimonio de Jesús resucitado, sino un signo que nos puede llevar a la fe en Jesús resucitado.
Ahora, ¿cuál es la presentación teológica que nos hacen los evangelistas sobre el sepulcro abierto y al vacío? Primero, la resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana. Su paso al Padre y a la gloria fue un acontecimiento real, pero de orden sobrenatural, que escapa a cualquier experiencia sensible y supera los límites de nuestro entendimiento. Nadie, decíamos, puede describir la resurrección, porque nadie la vio. No sabemos si Jesús resucitó en cuanto lo pusieron en el sepulcro, el sábado, el domingo en la mañana. Lo que sabemos es que el que se había colocado ahí muerto no está. ¿Qué nos dice la fe? Resucitó. ¿Se ve la resurrección? No, se ven los efectos de la resurrección. También cuando nosotros recibimos la Eucaristía, se ve la gracia que nos trae, la vida que nos trae el cuerpo y la sangre de Jesús. No, pero sí se ven los efectos de la presencia de Jesús en las personas. Entonces, los primeros cristianos, para presentar esto que acabamos de hacer nosotros, utilizaron una mentalidad bíblica y entonces narran el sepulcro abierto y vacío con una mentalidad bíblica y un género literario que se llama Midrash. ¿Y en qué consiste el género literario Midrash? Es un género literario que trata de explicar los grandes acontecimientos de la fe con alusiones a palabras del Antiguo Testamento o a hechos o personajes del Antiguo Testamento. En este caso vemos cómo recurren a la presencia de ángeles, porque en el Antiguo Testamento los ángeles eran los que comunicaban los grandes designios divinos. Si Dios va a dar en este momento la revelación de que Jesús ha resucitado, los evangelistas con toda naturalidad nos presentan ángeles que comunican el mensaje a las mujeres. Bueno, entonces, en los relatos de la resurrección, cada uno de los evangelistas, a la luz del Espíritu Santo y sumando su genio personal, es decir, su manera de explicar, tomando en cuenta el auditorio que tiene enfrente, tomando en cuenta la finalidad con la que hace su escrito, nos transmiten el hecho histórico que llamamos el sepulcro abierto y vacío, pero con una presentación teológica, no como un dato histórico. Marcos, leímos, nos presenta a un joven de vestido blanco sentado dentro del sepulcro. Es un ángel que va a comunicar el acontecimiento trascendental de la resurrección. Así recordamos las comunicaciones de Dios en el Antiguo Testamento cuando les envía un mensajero celeste para darles un mensaje o una encomienda de parte de Dios. Ahora el ángel les va a hablar a las mujeres para proclamarles la gran noticia de la resurrección. Y habla de tres mujeres: María Magdalena, María la de Santiago y María la de Salomé. No leímos el relato de San Lucas, es el momento de hacerlo. Lucas capítulo 24, del versículo 1 al 12. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ella dos hombres de vestidos resplandecientes. Asustadas inclinaron el rostro en tierra, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo Él os habló cuando estaba todavía en Galilea, cómo os decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras, las palabras de Jesús. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a todos aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. ¿Ven? No es sencillo creer que Jesús resucitó a partir del sepulcro abierto y vacío.
San Mateo tiene una presentación muy particular porque quiere combatir con gran fuerza la idea de que si no está el cuerpo de Jesús es porque los apóstoles se lo robaron. Y entonces va a poner una guardia de soldados custodiando el sepulcro para que sea imposible robar el cuerpo. Leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 8 y después del 11 al 15. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto. Recordemos que Mateo escribe a judio-cristianos y que presenta los acontecimientos trascendentes recurriendo a cataclismas cósmicos. Se produjo un terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados al verlo se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el resucitado. Versículo 11. Mientras ellas iban a decirles a los discípulos, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula, dice San Mateo, en el año 80 hasta el día de hoy. ¿De dónde salieron esos soldados que pone Mateo? Del capítulo 27, versículo 62. Dice así: al otro día, al siguiente a la preparación, es decir, el Shabbat, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y luego digan a la gente: ha resucitado de entre los muertos. Y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id y asegurarlo como ya sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces Mateo quiere insistir en ese detalle. Nadie se robó el cuerpo de Jesús. El Señor ha resucitado. Eso es el testimonio histórico del resultado de un sepulcro abierto y vacío. Y habíamos dicho que el otro testimonio fueron las apariciones del resucitado. En total tenemos todas estas apariciones distintas en los evangelios. En Marcos, Jesús se aparece a María Magdalena, a 2 discípulos y luego se aparece a los 11 para el envío y la misión universal. Según San Mateo, Jesús se aparece a las mujeres en Jerusalén y después a los discípulos en Galilea. Según San Lucas, se aparece a los 2 discípulos de Maús, después a todos los discípulos y después viene y les habla de la promesa del Padre. Y San Juan nos entrega 6 apariciones, 3 en Judea, en la zona de Judea, y 3 en Galilea. Vayamos pues a las apariciones en el Evangelio de San Marcos. Siempre empezamos con San Marcos porque es la tradición más antigua y es bueno estudiar siempre los relatos en orden cronológico. Capítulo 16 de Marcos, del versículo 9 al 11. Dice así: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Este texto nos explica quién es María Magdalena. No dice que fuera la pecadora pública, sino una mujer que quiso mucho al Señor porque le hizo el enorme bien de expulsar de ella 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeran. Es difícil, hemos comentado, es muy difícil creer en la resurrección. Nosotros hemos nacido ya con ese dato en nuestra fe y aún así muchos vivimos como si Jesús no estuviera resucitado.
y como si nuestra propia resurrección no nos llamara la atención. La segunda aparición en el Evangelio de San Marcos está en el versículo 12 al 13. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos. Probablemente es la misma aparición que San Lucas va a narrar como las apariciones a los discípulos de Emaús. Después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Y en el versículo 14 empieza la tercera aparición en el Evangelio de San Marcos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y también su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Juan, dichosos los que creerán sin haber visto. Luego les dijo, aquí viene la misión universal de los apóstoles, misión universal de la Iglesia de Jesús. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea una vez que haya escuchado la buena nueva y sea bautizado, se salvará. El que no crea habiendo escuchado la buena nueva, se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Entonces, en San Marcos, 3 apariciones. Una a María Magdalena, una a 2 discípulos y después la aparición a los 11 y la misión universal. Pasamos ahora al Evangelio de San Mateo, que nos narra 2 apariciones, una en Jerusalén a las mujeres santas y otra en Galilea a los discípulos. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 9 y 10. Dice San Mateo, en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Ellas acercándose se asieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me veráis. ¿Por qué Jesús permite que lo toquen? Porque tocándolo físicamente podrán dar testimonio de Jesús. Y dice que lo adoraron, eso es reconocer a Jesús en él algo divino. Y luego les dice, las envío, las está constituyendo también en apóstoles. Y les dice, vayan a mis hermanos, no les dice vayan a mis discípulos, sino Jesús es hermano de los hombres. Y este saludo salve, que es el que nosotros rezamos en el Ave María, es un saludo en la Biblia que es alégrense, alégrate Jerusalén, porque el Señor tu Dios ha venido a habitar en medio de ti. Así hablaba el ángel a María en el relato de la Anunciación. Con esas palabras hablaban los profetas a la ciudad santa de Jerusalén, a alegrarse porque Dios habitaba en ella. Y es muy hermosa la expresión de Jesús, eco de las palabras de los profetas, que siempre Dios les decía, no temáis. Es una expresión que recorre toda la escritura. Ante lo incomprensible es necesario no temer, creer y confiar en la palabra de Dios. Y una vez que creamos, podremos ver al Señor. Vean cómo son importantes los verbos en la Biblia. Y en el versículo 16 tenemos la aparición a los discípulos y también aquí la misión universal de la iglesia. Dice así, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea. Recordamos que son 11 porque Judas ya ha muerto. Fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y misión importantísima de la iglesia, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y eso será posible
porque yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Es la misión de la iglesia, proclamar la buena noticia de Jesús resucitado, bautizar a los que acepten la proclamación de la buena nueva y hacer discípulos a todas las gentes, enseñarles a todas las personas quién es Jesús. En el marco de la nueva evangelización a la que nos invita la Santa Madre Iglesia, es indispensable que todos los cristianos nos convirtamos en testigos de Jesús resucitado, que proclamemos la buena nueva a todos los que nos rodean, para que todos elijan creer en el Señor Jesús, puedan ser bautizados y ser discípulos de Jesús. Pasemos ahora a las apariciones en el Evangelio de San Lucas. Vamos a ver sobre todo los viajeros de Emaús. Capítulo 24, versículos 23 al 35. Lo iremos leyendo y le iremos dando la explicación. Lucas 24, 13. Aquel mismo día iban dos de ellos, es el día de la resurrección, el domingo. Iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero no lo reconocían. Sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle, porque Jesús resucitado es de otro mundo. Él hará gestos y hablará palabras para que lo reconozcan. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazoreo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros, y esta era su tristeza, esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Los discípulos tenían la esperanza en un Mesías liberador de la opresión romana. Esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Estos primeros versículos nos muestran que la tristeza de una mirada puramente natural sobre Jesús crucificado hace que no podamos reconocer a Cristo resucitado. No nos podemos quedar en el nivel de las realidades materiales que contemplan nuestros ojos. La tristeza por la pasión y la muerte de Jesús hacía que ellos tuvieran los ojos como retenidos, es decir, solo veían lo que naturalmente había sucedido, pero no habían podido penetrar en el misterio de Jesús. Pero ahora Jesús les va a explicar su propio misterio y va a hacer un gesto a través del cual ellos lo van a reconocer. Vamos al versículo 25. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria? Y esto es lo que estamos haciendo nosotros con el estudio bíblico, esta recomendación de Jesús. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Lo que estudiamos en el Instituto de Pastoral Bíblica es a Jesús, nuestro Señor, Jesús el Cristo, en los textos de la Escritura para enriquecer nuestro conocimiento de quién es Jesús. Y en eso siguiendo el consejo del Señor. Hay que conocer lo que dicen de él todas las Escrituras. Segundo, al acercarse al pueblo a donde iban, va a hacer Jesús un gesto. Hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado.
Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, toma el pan, pronuncia la bendición, lo partió y se los iba dando. Tenemos aquí las mismas palabras utilizadas en la institución de la Eucaristía. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la liturgia de la Eucaristía. Tenemos una primera parte en la que Jesús, si escuchamos con fe las lecturas, se nos da a conocer en su palabra. Nos lee las escrituras para que lo conozcamos en su palabra. Y después parte el pan en la liturgia de la Eucaristía para que nos encontremos con él. Por eso decimos, a Jesús se le conoce en su palabra y se le encuentra en la Eucaristía. Si quiero gozar realmente lo que es la Eucaristía, tengo que conocer bien en la palabra de Dios quién es Jesús con el que me voy a encontrar. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? Versículo 32. Se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Haber conocido a Jesús y haberse encontrado con Jesús llena de tanta alegría que uno lo único que puede hacer es salir a dar testimonio de Jesús. En el versículo 36 al 43 habíamos leído que es una aparición a los 11, como ya habíamos leído en el Evangelio de San Marcos. Y vamos al capítulo 24, en el capítulo 44, para ver la última aparición en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús les habla de la promesa del Padre, texto que retomará el autor en el libro de los Hechos. Dice así, después les dijo, lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, subrayemos esta palabra en nuestra Biblia. Abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras. Para poder comprender las escrituras necesitamos que el Señor Jesús nos llene de su espíritu para que podamos comprender en profundidad. Y les dijo, está escrito que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. En la última aparición, tomémoslo en cuenta para la próxima sesión, la última aparición en el Evangelio de San Lucas, Jesús les dice, aguarden, les voy a enviar la promesa del Padre. Y finalmente pasamos al Evangelio de San Juan. Habíamos dicho que en San Juan tenemos 6 apariciones, 3 en Jerusalén, que son el objeto del capítulo 20, y 3 en el capítulo 21 que suceden en Judea. En Jerusalén Jesús se aparece a María Magdalena, se aparece a los apóstoles y les entrega el Espíritu Santo, les sopla, le entrega el Espíritu Santo y la confesión de Tomás. Y en el capítulo 21 tenemos la pesca milagrosa, Simón Pedro, pastor y mártir, y la suerte del discípulo amado. Vamos a ver entonces las apariciones en Jerusalén. Primero, capítulo 20, versículo 11 al 18. Aparición a María Magdalena. Estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Ven como que a veces lo reconocen y a veces no lo reconocen. Va a dar una palabra a Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dice: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido a mi Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor. Y les repitió las palabras que Jesús había dicho. ¿Qué tiene de particular la aparición a María Magdalena en el Evangelio de San Juan? Primero, María no reconoce a Jesús porque ya Jesús es de otro mundo. Pero Jesús, para hacerse reconocer, da una palabra o hace un gesto. En este caso, la llama por su nombre. Y no se extraña la palabra que le dice Jesús: no me toques, porque subo al Padre. Es decir, María, en este momento no me toques porque yo voy al Padre para ser glorificado. Me podrás tocar después de una manera nueva y diferente cuando venga yo a ti en la Eucaristía. Y la afirmación fuerte: subo a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. Jesús es hijo de Dios, pero de una manera distinta a como somos nosotros. Segunda aparición, versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es un relato de reconocimiento. Jesús les enseña: yo mismo que morí, yo mismo que fui crucificado, estoy aquí. Y les dijo: la paz con vosotros. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló, es decir, les transmite el Espíritu y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. En este relato de aparición a los apóstoles tenemos dos vertientes. Un relato de reconocimiento en el que Jesús se va a hacer reconocer, y otro de misión. Para hacerse reconocer, les muestra las manos, les muestra el costado y les dice una palabra: la paz sea con vosotros. Se esperaba, según las Escrituras, que con la venida del Mesías, Dios instaurara su reinado y vendría una época de paz, pero como de paraíso. Entonces, el primer bien que nos conquista Jesús con su resurrección es la paz, efecto de su resurrección. Y tenemos después un relato de misión, cuando Jesús sopla como ellos y los envía. Cuando Jesús estuvo en el Jordán, recibió una unción de Espíritu Santo antes de empezar su misión mesiánica y profética. Ahora los apóstoles reciben también una unción del Espíritu Santo de Jesús, que los envía en la misión apostólica. Y Jesús les da el poder de perdonar los pecados. A quienes perdonéis, les quedarán perdonados. Muy sencillo. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Palabra difícil que se entiende así, bíblicamente. Si yo retengo mis pecados y no se los digo al confesor, entonces mis pecados no pueden ser perdonados. En ese sentido es la palabra: a quienes te los retengáis, les quedarán retenidos. Y finalmente, la tercera aparición en Jerusalén a Tomás en el capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.
¿Qué pasa con Tomás? Es difícil creer en la resurrección. Él quiere tener la certeza de la realidad física de Jesús y a los 8 días Jesús le concede lo que él quería. Y ante esa experiencia, Juan pone en labios de Santo Tomás la expresión de fe de la iglesia de su tiempo. Señor mío y Dios mío. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y anuncia a Jesús una bienaventuranza en la que nos podemos colocar nosotros. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús había orado por nosotros en el capítulo 17 del mismo Evangelio de San Juan, cuando dice así: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, por los que hemos creído en Jesús sin haber visto a Jesús resucitado, pero hemos creído en la palabra que nos dieron los apóstoles. Y finalmente, las 3 apariciones de Jesús a los apóstoles en Galilea, capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Primero, la pesca milagrosa, capítulo 21. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Ya estamos en Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los 2 hijos del Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Nos da un total de 7, es decir, bíblicamente un número perfecto de discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo entonces a Pedro: es el Señor. Más que mucha fe, Juan tenía un gran amor por Jesús, que lo hizo reconocerlo en un signo. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. 153 es un número simbólico. Si yo sumo 1 más 5 me da 6 y 3, 9. Y 9 entre 3 me da 3. Un número que habla de perfección. En la zoología del tiempo se conocían nada más 153 especies de peces. Entonces, al decir 153, habla de la abundantísima y perfecta pesca que hacen los apóstoles, pero cuando obedecen a Jesús. Versículo 14. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Segunda aparición, la misión de Pedro. Versículo 15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y antes de continuar, tenemos que remitirnos a las negaciones. Pedro había negado a Jesús 3 veces en el campo del amor. Ahora Jesús le preguntará sobre el amor que le tiene 3 veces y con ello anula las negaciones. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías.
Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con la que había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús habla a Pedro por su nombre familiar, le hace una pregunta 3 veces contesta Simón Pedro que lo ama. Jesús, después de la triple confesión de amor, le encarga su rebaño y le anuncia cómo va a morir. Y del versículo 20 al 23 tenemos la suerte del discípulo amado. Dice así, Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? La identificación es clara, es San Juan. Viéndole, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. ¿Cuál será el destino de Juan? No sabemos. Lo importante es que tú me sigas. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, no morirá, sino que se quede hasta que yo venga. Entonces, nadie supo cuál fue el destino de San Juan. Jesús no lo reveló. Y con eso terminamos la primera parte de la tercera gran sección de la Pascua del Señor, que se llama la glorificación de Cristo. Hemos estudiado la resurrección. En la última sesión estudiaremos los siguientes eventos que constituyen la glorificación del Señor, que son su ascensión al cielo, su exaltación a la derecha del Padre, su unción con el Espíritu Santo y la donación del Espíritu Santo en Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.